Hay un tipo de mirada que uno aprende a reconocer con la edad. Es una mirada entre cansada e introspectiva. Es fácil encontrarse con ella a primera hora de la mañana de cualquier sábado o domingo en una gran ciudad. Quienes miran así suelen llevar el pelo despeinado y la misma ropa, ahora arrugada, con la que salieron la noche anterior. Caminan despacio, con unas preguntas marcadas en la frente. Normalmente las mismas que les asaltaron un rato antes, al abrir los ojos y encontrarse en una cama ajena. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? Algo parecido nos ha sucedido a todos alguna vez. Hay noches que acaban así. Los estadounidenses tienen un nombre maravilloso para ese trayecto de vuelta a casa. Lo llaman The Walk of Shame, el paseo de la vergüenza. Puede que sea porque esa mirada encierre algún arrepentimiento o, más frecuentemente, por la simple sospecha de que todo el que se cruza con nosotros sabe que no sabemos cómo demonios acabamos así. Por lo general, eso sí, aquellas noches y aquellos paseos suelen terminar convirtiéndose en anécdotas que uno recuerda con una mezcla de pudor, simpatía y nostalgia al llegar a la edad de reconocer esa mirada en otros, cuando tu vida adulta te lleva a comprar el pan o pasear al perro a las 9 de la mañana de un domingo. Pero, ¿cómo es el paseo de la vergüenza de las sociedades? Quiero decir, en mitad de las crisis económicas, el desengaño político, la amenaza climática o la inestabilidad internacional que llevamos ya unos cuantos años viviendo, cada vez tengo más la sensación de que colectivamente nos empezamos a mirar los unos a los otros con las mismas preguntas en la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hace unas semanas empecé a hablarte del libro de Tim Urban, What's Our Problem? ¿Cuál es nuestro problema? En el que él trata de descifrar cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Aquel capítulo lo terminamos con la sociedad dividida en dos, con un pequeño homenaje a Goya en el que acabamos con las piernas hundidas hasta las rodillas en el barro y con cada uno de nosotros dispuesto a abrirle la cabeza a garrotazos a cada uno de ellos. Hoy vamos a tratar de responder a cómo hemos llegado hasta aquí y también a cómo tratar de salir de una pieza, a poder ser. Hace un par de años yo también viví una situación de las de preguntarte ¿qué demonios ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No fue de las divertidas, desgraciadamente. Fue en mi propia casa, cuando una madrugada, a eso de las 5 de la mañana, oí un extraño sonido que venía del cuarto de baño. Fui allí, encendí la luz, pero de inmediato saltaron los plomos y volví a quedarme a oscuras. Sin embargo, el sonido no paró. Iluminé con el móvil como pude y vi que del foco del techo del baño estaba cayendo un chorro de agua. Ahí empezó una odisea que duraría varios meses y en la que el paseo de la vergüenza se lo debería haber dado la empresa aseguradora de mis vecinos de arriba. Pero para eso hace falta tener vergüenza. Aunque, como no hay mal que por bien no venga, aquello me sirvió para empezar a recomendar en el podcast a Tú y Yo, el patrocinador del capítulo de hoy. Un seguro que parece que venga del futuro, pero en realidad es porque el resto, como el de mis vecinos, parece que se han quedado en la Edad Media. Desde hace unos meses, además, puedo hablarte de Tú y Yo con más conocimiento de causa aún, porque los contraté para el seguro de mi casa y la experiencia fue una pasada. Me encanta tener patrocinadores así. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a Tú y Yo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo. Lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con i latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con Tú y Yo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día.
Decíamos en el primer capítulo que dedicamos al libro de Tim Urban que tenemos una serie de comportamientos individuales que pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros cuando nos enfrentamos a las ideas de otros y que nacen de que conviven en nuestra cabeza dos mentes. Una, primitiva, optimizada para un contexto que ya no existe y que está empeñada constantemente en llegar a conclusiones sencillas y en confirmar todo aquello que ya piensa. Frente a ella, nuestra mente elevada, que entiende que somos versiones permanentemente incompletas de lo que podríamos ser, cuyo interés está básicamente en aprender la verdad. Junto a estas dos mentes tenemos una identidad interior, la de las cosas que realmente pensamos, y otra exterior, con todo aquello que decimos abiertamente. El resultado de todo esto, de todos nuestros comportamientos individuales, se refleja en cómo nos comportamos socialmente. Somos tan capaces de pensar racionalmente como de dejarnos llevar por nuestros sesgos y emociones, y eso, colectivamente, nos dibuja dos extremos. En uno logramos convertirnos en gigantescos laboratorios de ideas, en genios como el de la lámpara, capaces de traer avances y progresos que tiempo atrás apenas podíamos ni imaginar. El otro extremo es cuando nos fragmentamos en enormes gólems, en masas sin cerebro dispuestas a aplastar a todo el que piense diferente. Y parece que en los últimos tiempos los gólems tienen más protagonismo que los genios. Esa es la tesis de Tim Urban al menos, y yo tiendo a pensar que es cierta por lo menos en parte. Creo que efectivamente vivimos tiempos polarizados y crispados y que eso nos evita que triunfen las mejores ideas. Aunque, esto lo digo yo y no Tim, pienso que eso no es necesariamente la causa de nuestros problemas, sino una consecuencia más de algo más complejo. Creo que nuestras democracias y el capitalismo que nos han traído hasta aquí no están bien adaptados al contexto en el que vivimos ahora. Igual que los seres humanos evolucionamos para contextos completamente distintos a los que vivimos hoy, y eso provoca que tengamos infinidad de sesgos, que suframos estrés crónico o que la obesidad se haya convertido en un problema, sospecho que las bases sobre las que construimos las democracias occidentales no están bien adaptadas al mundo moderno. Y creo que precisamente la explicación que da Tim Urban de cómo hemos llegado hasta aquí es un buen ejemplo de ello. Porque, según él, vivimos en los tiempos de lo que él mismo llama la política Disney. Sí, como las películas de dibujos, porque dice que en esas películas los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, que no hay matices y que todo se reduce a una versión simplificada e idealizada de las cosas. Cuando todo va bien, luce el sol y no hay ni una nube en el cielo. Cuando los malos van ganando, llega la tormenta y la oscuridad. Y todo eso puede tener sentido cuando tratas con niños que tal vez no estén listos para navegar la complejidad de la vida real, pero la cosa se complica cuando lo aplicamos a los adultos, porque nos trasladamos inmediatamente a un mundo en el que todo es perfectamente binario. Hay buenas ideas y malas ideas, buenos políticos y malos políticos, gente que vota bien y gente que vota mal, lo correcto y lo incorrecto. La verdad es que hemos hablado de esto hasta la saciedad en otros capítulos, así que no me voy a extender, porque hoy me interesa más que exploremos el por qué hemos llegado hasta aquí. Y creo que estamos en uno de esos casos en los que, como dice la sabiduría popular, entre todos la matamos y ella sola se murió. Urban parte de la base de algo que es bastante aceptado. Nuestro comportamiento es el resultado de combinar la naturaleza humana con el entorno en el que nos encontramos. Y mientras que nuestra naturaleza apenas ha podido cambiar porque los tiempos de la evolución son mucho más lentos, el entorno lo ha hecho enormemente en los últimos años y décadas. No vamos a hablar aquí de todos los cambios que él cuenta en el libro, porque algunos son bastante específicos de Estados Unidos, pero la idea general es que hemos pasado de tiempos en los que había una serie de fuerzas que empujaban hacia cierta unidad dentro de cada país, a otros en los que las fuerzas más bien empujan en el sentido contrario. Por ejemplo, explica que aunque hablamos mucho de polarización ideológica, esta no parece haber crecido tanto. No parece, por ejemplo, que haya menos gente con ideas centristas o más gente en los extremos. Lo que sí parece estar sucediendo, sin embargo, es que lo que crece es la polarización afectiva. Es decir, que independientemente de las ideas concretas de cada persona, tendemos a desconfiar más o a que nos gusten menos quienes votan a otro partido. Y esto ha sucedido en parte porque hemos pasado de tiempos de confrontación ideológica a otros de confrontación cultural. La política viene acompañada de un pack cultural completo, según el cual, si
Eres, por ejemplo, progresista, debes pensar de determinada manera sobre el cambio climático, debes leer ciertos libros o comer quinoa, por hacer una caricatura. Y lo mismo sucede con el conservadurismo. Más allá de lo que pienses sobre cómo gestionar el país, debes tener además una visión determinada del veganismo, el lenguaje inclusivo o los toros. Estos son obviamente generalizaciones y además tampoco son fenómenos nuevos, pero se ven exagerados o exacerbados por otros factores y nos llevan a esa división entre ellos y nosotros de la que también hemos hablado mucho en el podcast. Para ilustrar esto, Urban cita un antiguo proverbio que dice: yo contra mis hermanos y yo contra mis primos, mis hermanos y yo contra los desconocidos. Y es que cuanto menos se parece a alguien a nosotros, más fácil es que nos enfrentemos. Ya te hablé hace tiempo del experimento de Robert's Cave, en el que, en un campamento, que bien podría haber terminado como el de Viernes 13, dividieron a 22 niños de 11 años en dos grupos sin que unos supieran de la existencia de los otros al principio. Durante unos días les dieron actividades para que forjaran vínculos dentro de cada grupo y después pusieron a competir a un grupo con el otro. Y bueno, los conflictos no tardaron en aparecer. Y aunque el experimento famoso acabó cuando lograron que ambos grupos se reconciliaran al ponerles a resolver problemas juntos, antes de ese hubo dos experimentos más, dos intentos fallidos más, que fracasaron porque ambos grupos encontraron enemigos comunes. Si piensas en tu país, seguramente exista cierto pique con otros países vecinos. En España no es que tengamos una opinión especialmente buena de los franceses, por poner un ejemplo. Y sin embargo, es probable que frente a un grupo de asiáticos nos sintamos mucho más cercanos a los franceses, por eso de que todos somos europeos. De hecho, dice Urban con cierta gracia, que aunque por todo lo demás sería seguramente un asco, un ataque alienígena sería la mejor forma de acabar con los conflictos entre países. Pues bien, de alguna manera todo esto se ha acentuado en las últimas décadas por la confluencia de varios factores. El primero y seguramente el menos fácil de aplicar a otros países es lo que él llama el filtrado geográfico. Pero aún así hay síntomas similares en muchos países. En Estados Unidos, él dice que cada vez hay más gente que se concentra en regiones geográficas donde la opinión mayoritaria coincide con la suya. En 1976, solo el 27% de los estadounidenses vivían en estados donde el partido ganador tenía más de un 60% de los votos. Para 1992, esa cifra había subido al 38%, y para las elecciones de 2020 la cifra era del 58%. Y aunque esto puede parecer no tan aplicable a otros países, como decíamos, creo que es posible encontrar otro tipo de segmentaciones. Por ejemplo, si pensamos en el Brexit, hubo una enorme diferencia en la forma de votar entre quienes vivían en grandes ciudades y quienes lo hacían en poblaciones más pequeñas. Otro aspecto que ha acentuado nuestra tendencia a dividirnos ha sido la evolución de los medios, que, según él, han pasado de ser medios de masas a lo que llama medios selectivos, o algo así. En inglés es el paso del broadcast al narrowcast, y creo que ninguna de las dos tiene una traducción directa. Básicamente, su idea es que cuando había apenas un puñado de periódicos, radios y cadenas de televisión, todas competían entre sí por la audiencia, y para conseguir el mayor número de lectores, oyentes o espectadores, debían tener cuidado de no parecer demasiado sesgados políticamente, así como de ser rigurosos para no perder prestigio. Es decir, el mercado empujaba a todas ellas a no desviarse demasiado de la neutralidad y del rigor. Sin embargo, en los últimos 30 o 40 años ha habido una serie de transformaciones tecnológicas que han cambiado esas dinámicas. En cada país, a un ritmo distinto, pero en casi todos, vimos aumentar para empezar el número de canales de información cada vez más, tanto en televisión como con la aparición de Internet y la explosión de los blogs, podcasts, canales de YouTube y redes sociales. Y esto ha tenido tres efectos inmediatos. Ha fragmentado las audiencias, ha convertido todo el periodismo básicamente en periodismo en tiempo real y en muchos casos lo ha sometido a la dictadura del clic. La fragmentación de las audiencias ha reducido el incentivo a ser neutrales. El juego ha cambiado. Lo que antes se ganaba con grandes audiencias, ahora se gana con audiencias más pequeñas pero fieles, que van allá donde saben que van a contarles lo que quieren oír. El periodismo en tiempo real, la necesidad de alimentar constantemente a la audiencia con noticias nuevas y de ser los primeros en darlas, dificulta enormemente el rigor.
Y además tiene otro efecto quizás menos evidente. Ante la saturación de información en la que vivimos todos, ha llevado a una simplificación de los mensajes y las conversaciones. No hay tiempo ni espacio para matices. Eso arrastra también a los políticos que viven a golpe de titular, sabiendo que, por un lado, necesitan captar atención y, por otro, que pase lo que pase hoy, mañana llegará la siguiente polémica para borrarlo todo. Y todo esto, a su vez, se realimenta con eso que yo llamo la dictadura del clic, de la que Urban no habla tanto, pero que creo que ha tenido efectos devastadores. Y no solo con el dichoso clickbait, esa tendencia a poner titulares intrigantes que te llamen a hacer clic, sino a un nivel más profundo, con una transformación brutal de los modelos de negocio de los medios, absolutamente dependientes de la publicidad y de una audiencia a la que se debe atraer entre todo ese ruido. Como ves, todo se refuerza con todo. Es una espiral negativa. A esa espiral hay que añadir que con esas dinámicas los partidos políticos se han visto arrastrados a, como decíamos, simplificar y diferenciar sus mensajes, cayendo en populismos de todo tipo y muchas veces creando conflictos o divisiones sobre problemas que realmente no existían. En el libro, Urban repasa la evolución del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Estados Unidos desde los años 60 y cómo los primeros han acabado dominados por el ala más populista y reaccionaria, con el ejemplo reciente de Trump, mientras que los segundos han pasado de las luchas por los derechos civiles a una especie de fundamentalismo de la justicia social en el que, básicamente, el relato de la opresión importa muchas veces más que los hechos. Ambos son temas que, de una forma u otra, tienen su reflejo en muchos otros países, pero ambos son también melones de varias toneladas que vamos a evitar hoy precisamente por no simplificar los mensajes en exceso, pero a los que podemos volver en capítulos futuros si te parecen interesantes. En fin, que todo esto junto nos dibuja un panorama maravilloso y en el que creo que es bastante evidente que no hay un único culpable, ni tiene tampoco demasiado sentido buscarlos. Culpar a los medios, a las redes sociales o a los políticos tal vez nos sirva para desahogarnos, pero cada uno de ellos, igual que cada uno de nosotros, solo responde a los incentivos que el sistema les da. Pero, entonces, ¿cómo leche salimos de esta situación? Desde luego, el escenario no es muy halagüeño. No vamos a dar marcha atrás a todas estas transformaciones y a la vez nuestros sistemas siguen sin estar bien adaptados a este contexto. Personalmente, además, cada vez tengo más la sensación de que los cambios necesarios para adaptarnos son tan drásticos que no los vamos a afrontar hasta que una crisis profunda nos empuje a ello. Pero Tim Urban es más optimista que yo, así que te voy a contar también cómo lo ve él, por aquello de no deprimirte demasiado. Porque él dice que encuentra 4 motivos para el optimismo. El primero, que la inmensa mayoría de la población está harta de esta mierda. Así, con esas palabras lo dice. Que la mayoría de nosotros estamos cansados de conflictos y enfrentamientos y que deseamos que nos den razones para unirnos, más que para separarnos. Esa inmensa mayoría es un gigante esperando a que alguien lo despierte. Dice también que Internet es un arma de doble filo, que de la misma manera que ha tenido todos los efectos que hemos comentado, también ha hecho que sea prácticamente imposible silenciar opiniones contrarias al poder. Así que si un movimiento quiere cambiar el sistema y coge la fuerza suficiente, va a ser muy difícil pararlo. Habla de cómo muchos de los ejemplos de polarización o de radicalismo que él cuenta en el libro, y seguramente otros muchos que cada uno podemos pensar sobre nuestros países, son realmente recientes y que las democracias liberales se han enfrentado a otros momentos enormemente convulsos en el pasado y han resistido. Y por último, dice que tiene la sensación de que las tornas están cambiando lentamente. Y da algunos ejemplos en Estados Unidos, pero dejaremos que cada uno piense si ve esos brotes verdes en su país, como dijo cierto presidente español al principio de una crisis que nos duró varios años. Y todo esto está muy bien, aunque tengo que reconocer que a mí no me convence del todo. Incluso asumiendo que sea verdad, a mí me parecen tanto motivos para tener esperanza como para temer que aparezca algún iluminado que prometa unidad buscando cualquier cabeza de turco a la que culpar de nuestros problemas. Pero seré yo, que soy muy mal pensado.
En cualquier caso, el propio Urban reconoce que, si bien encuentra esos motivos de optimismo, para que toda esta historia tenga un buen final, aún nos queda mucho por remar. Y en eso coincido. Dice que cada uno de nosotros podemos ayudar a que nuestras sociedades salgan de esa espiral negativa de la que hablábamos. Pero, ¿cómo? Según él, la primera clave es nuestra propia autoconsciencia. Todos actuamos de forma intransigente, somos vulnerables a nuestros sesgos y nos dejamos llevar por todas esas tendencias psicológicas de las que hablamos en el capítulo anterior de esta serie y que alimentan esta espiral. Y la autoconsciencia empieza por la humildad de reconocer que tendemos a identificarnos demasiado con algunas ideas. Por aceptar que en muchos temas nuestro nivel de convicción es mucho mayor que nuestro nivel de conocimiento. Vamos, que todos hacemos el cuñado, como decimos en España. Todos somos tribales, todos denostamos a otros, todos nos engañamos, todos estamos equivocados porque todos somos humanos. Y por eso, igual que cuando hay una emergencia en un avión, lo primero antes de ayudar a los demás es ponernos nuestra máscara de oxígeno, dice Urban que debemos empezar haciéndonos una autoauditoría. Toma ya. Así dicho, no suena nada apetecible, pero consiste básicamente en ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos en qué áreas de nuestra vida dejamos que nuestra mente primitiva tome las riendas, en cuestionarnos por qué creemos lo que creemos y si nuestras ideas son nuestras, si estamos realmente convencidos de ellas o si venían en el mismo pack que otras y las hemos adoptado sin más. Dice también que debemos preguntarnos por nuestros valores y hasta qué punto nos mantenemos fieles a ellos o nos dejamos arrastrar por la deriva que tiene el grupo al que creemos pertenecer si estos cambian. Y sobre todo, que pensemos en cómo pensamos sobre quienes no están de acuerdo con nosotros. ¿Conocemos sus argumentos? ¿Seríamos capaces de defender su posición tan bien como ellos? En particular, piensa en grupos o en gente que te desagraden especialmente. Esos que sueles decir que odias, que es una palabra muy grande y muy fea. Y trata de ganar perspectiva pensando de 3 maneras. La primera es pensar en pequeño, en concreto. Imagina pequeños detalles de la vida de las personas que dices odiar. Las notas que dejan a sus hijos, sus planes de futuro, sus ilusiones y desilusiones. La mayor parte de las veces, aquellos a los que odiamos solo tratan de ser felices, como nosotros. Pensar en pequeño es una forma de no permitirnos deshumanizarlos. La segunda es casi todo lo contrario. Piensa a lo grande. Lee sobre el universo, sobre lo absurdamente grande y antiguo que es. Piensa en lo minúsculos que son nuestros odios y nuestros conflictos en esa escala y lo parecidos que somos los unos a los otros, teniendo en cuenta que estamos todos metidos en esta canica azul que flota en el espacio sin que hayamos sido capaces de encontrar a nadie más que se parezca a nosotros en los miles de millones de años luz del universo observable. La tercera es que pienses más allá de ti. Que dejes de enfocar todo desde tu perspectiva porque la persona que tienes enfrente, esa que no soportas cómo piensa o cómo se comporta, no ha tenido ni tus experiencias, ni tu educación, ni tu vida. Tal vez tú, en su misma situación, te comportarías igual. Todo esto yo suelo resumirlo de una manera diferente, y es que se suele hablar de pensamiento crítico, pero solemos pensar que el pensamiento crítico es criticar cómo piensan los demás, y tiene mucho más que ver con criticar nuestro propio pensamiento. En cualquier caso, esta primera clave es una clave interna. Cómo cambiar cómo vivimos y evaluamos lo que nos sucede. Pero hay una segunda clave, en este caso externa, el coraje. Tim se refiere al coraje de expresarnos y de no dejarnos arrastrar por la espiral del silencio de la que hemos hablado tantas veces, lo cual tiene varios niveles. El primero es el de dejar de decir aquello en lo que no creemos, lo que es más difícil de lo que parece, porque tendemos a dejarnos llevar por las opiniones de nuestro grupo y muchas veces a asumirlas cuando ni siquiera hemos pensado en el tema. Y nos es muy difícil permanecer callados, especialmente cuando todos nos miran u opinan y esperan que les demos la razón. Ese es el momento de la verdad, el de al menos no decir lo que no pensamos, mantenernos por lo menos callados. El segundo nivel, dice, es el de empezar a decir lo que realmente pensamos, aunque sea en privado, el de exponer nuestras ideas y debatirlas con otros, con quienes confiemos, buscando mejorarlas entre todos. Y el tercero y último es, como ya estarás imaginando, expresarte abiertamente en público. Y de alguna manera, con todas nuestras reservas y cautelas y nuestras cuñadeces, todo eso es lo que humildemente intentamos en la gamberrada esa que hacemos Chris, Javi y yo, que se llama Nada que ganar. Aunque, curiosamente,
yo creo que sí que hay mucho que ganar si todos lo hacemos. Y hasta aquí el capítulo de hoy y el repaso al libro de Tim Urban. Se quedan fuera muchos ejemplos por ser muy específicos de Estados Unidos y sobre todo un par de melones gigantescos alrededor del populismo y las nuevas teorías de la justicia social a los que seguro que volvemos en algún momento. Eso sí, la semana que viene tocará un tema distinto, como siempre. Hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco o mucho, a veces se miden meses incluso, pero procuro contestar siempre, de verdad. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.